La guerra no determina quién tiene la razón, solo quién queda. Una frase de Bertrand Russell que explica en su mayoría el video de hoy. Los horrores que deja la guerra se ven claramente representadas en la película Sin Novedad en el Frente, una adaptación cinematográfica de la novela del veterano de guerra alemán Erich Remarque, novela que ha sido adaptada en 3 ocasiones, la de 1930, la cual ganó 2 Óscares a Mejor Director y a Mejor Película, la de 1970 y la del 2022, película que actualmente está nominada al Oscar en 9 categorías, película que increíble que parezca fue lanzada en Netflix. Antes de realizar el análisis de esta película, vengo a advertirles que habrá spoilers, así que si aún no has visto la película, te recomiendo que lo hagas antes de ver este video. Ahora, sin mucho más relleno, yo soy la Palta Caleta, comencemos. La trama principal se centra en Paul Bäumer, un joven alemán que se enlista en el ejército en el contexto de la Primera Guerra Mundial. La película nos muestra el lado alemán de la guerra, y lo hace de una forma que logramos empatizar con los personajes que por cierto son interpretados por actores alemanes, algo que se diferencia de la película de 1930, inclusive incluyendo a Daniel Brühl, que tiene un origen alemán y español. Me gustó que hayan tomado esa decisión, porque la película se siente genuina y auténtica, especialmente cuando la miras en su idioma original, que es obviamente el alemán, debido a que entiendes con mayor claridad los pensamientos y sentimientos de los personajes durante toda la película. Los personajes muestran rastros de humanidad en algunas escenas, como cuando los soldados tienen las manos frías mientras intentan drenar una trinchera y se les aconseja que se metan las manos en los pantalones para calentarse, o como cuando Paul y Kat van a una granja a robarse un pato para posteriormente regresar a la base, cocinar el pato y comerlo con sus compañeros, mientras actúan como si se estuviesen dando un gran festín. Son conscientes de la situación en que están, pero eso no es impedimento para desconectarse y reír con sus camaradas por un rato, dándonos a entender que los soldados no solo son máquinas de matar, sino que son humanos. Aunque la película también nos muestra ese lado crudo y desgarrador de los soldados, rogando por sus vidas, nosotros sentimos eso, especialmente en esa escena cuando son bombardeados por los franceses. Estas escenas que son tan opuestas entre sí, la película nos enseña que en la guerra no hay bando bueno o bando malo, solo hay víctimas. Dicho esto, voy a adentrarme con más detalles a algunas de las escenas más crudas de la película, que reflejan los horrores que una verdadera guerra puede producir. La película comienza con una escena tranquila y silenciosa, para después mostrarnos a una pequeña familia de zorros acurrucados dentro de la tierra, pero conforme va avanzando esta escena nos muestran que en la superficie es todo lo contrario, hay todo menos ese silencio y esa calma de la primera escena, producto de la guerra. Obviamente no puedo mostrar escenas violentas porque si no me bajan el video, pero de por sí la película aparte de cruda también es violenta. A lo largo de la película se muestran cuerpos despedazados, no solo por armas de fuego, sino por cuchillos, explosivos, tanques e inclusive lanzallamas, algo que nos indica que para provocar la muerte del ser humano es muy ingenioso. Algunas de estas escenas son realmente inquietantes. En esta sección hay 2 momentos de la película que me gustaría recalcar. La escena donde Paul y el soldado francés pelean en una fosa, donde Paul le clava una puñalada al soldado en el corazón. Eso produce un remordimiento en Paul tratando de disculparse con el moribundo soldado, además de tratar de salvar inútilmente la vida del soldado. Esta escena agrega elementos que hace que uno se sienta un poco incómodo de ver, especialmente en la parte donde el soldado hace gárgaras con su propia sangre. No solo hace que sea un poco repugnante y horrible de ver para Paul, sino que estos sonidos hacen enloquecer a Paul. Esto produce que Paul le meta una puñalada de tierra en la boca al soldado para callarlo, algo que fue un poco desagradable de ver en mi opinión. La parte desgarradora, por así decirlo, es cuando Paul se da cuenta que el soldado tenía una esposa y una hija. En ese momento de la película uno se da cuenta que en la guerra todos son seres humanos que tienen personas a quienes aman, que tienen familias a quienes estiman, que tienen metas al igual que Paul, pero muchos de estos seres humanos, al igual que el soldado de la escena anterior, nunca más volverán a tener todo lo que tuvieron anteriormente, porque nunca más van a regresar. Sin embargo, como en todas las guerras hay sobrevivientes, pero ya nada es igual para estas personas. Algunas prefieren morir. Esto se ve reflejado en la escena donde Jaden, un soldado alemán herido, se quita la vida apuñalándose repetidas veces en el cuello con un tenedor, dando a entender que la vida ha acabado para él. Un crudo ejemplo de lo que la guerra produce en la mayoría de los soldados, no solo de forma física, sino también mental. La parte más triste de la película para mí es la escena del uniforme, donde le sacan la ropa a todos los personajes que cayeron en la batalla, las apilan, las transportan y las lavan solo para después dársela a otros reclutas. Cuando Paul toma su uniforme, todavía tiene la etiqueta de otra persona. Simplemente el soldado que le entregó el uniforme le quita la etiqueta y le da la excusa de que el propietario anterior devolvió el uniforme porque no le quedaba, algo totalmente falso. Esto de equivocarse con la etiqueta sucede todo el tiempo, debido a que en otra escena nos muestran todas las etiquetas arrancadas por el mismo soldado o por otros soldados. ¿Quién sabe cuántas veces estos uniformes han sido reparados para los siguientes reclutas? ¿Cuántos soldados han portado esos uniformes? Todo esto me da a entender que la guerra siempre ha existido y que es un ciclo interminable, y que solamente cuando el ser humano deje de existir
decir, la guerra morirá con él. Aparte de los uniformes, también me gustaría recalcar las medallas que cuelgan los soldados alemanes con su nombre y fecha de nacimiento. Hay una escena donde una persona los lee en voz alta y se contabilizan antes de pasar a la siguiente medalla que representa una vida humana, una persona que luchó y murió en la batalla, vidas que serán olvidadas y que la única prueba de su existencia será esa medalla. La parte donde el doctor le dice a Paul con una total frialdad de que por las puras se esforzó en traer a Kat debido a que este murió mucho antes, pero lo dice con una tal indiferencia y frialdad que me hace pensar la cantidad de muertes humanas que habrá pasado el doctor o que habrá presenciado, que ahora le resulta indiferente la muerte de Kat. Me parte el alma y evidencia la deshumanización que ha tenido que pasar. Con respecto a la muerte de Paul, este se encontraba peleando con un soldado enemigo y por un momento parece que va a sobrevivir, pero es apuñalado en el corazón por otro soldado, unos segundos antes de que se cumpla el final de la guerra. Para mí fue un momento desgarrador. Paul sale del búnker contemplando cómo los soldados que anteriormente estaban luchando a muerte ahora son camaradas y amigos. Se abrazan como si no hubiese pasado nada. Además, mira el póster que su camarada había puesto antes de morir, calcinado por un lanzallamas, para después finalmente fallecer a causa de su herida. Sin novedad en el frente es una de las películas antiguerras que, como ya había dicho anteriormente, refleja de manera cruda los horrores que puede causar la guerra en las personas que participan en ella. Y para mí está justificado sus 9 nominaciones al Oscar. Espero que gane la mayoría, porque realmente se lo merece. Pero tú, ¿qué opinas acerca de la película? ¿Te parece una fuerte candidata en sus nominaciones? Házmelo saber en los comentarios. Yo soy La Palta Caleta. Si te ha gustado el video puedes darle me gusta, y si no quieres perderte más de estas reseñas te invito a suscribirte. Gracias.